Muy buenas a todos y bienvenidos a Autoforma al Día, el programa de los gestores de formación, el programa de los que gestionamos la formación programada a empresa, el programa de las bonificaciones. Hoy, programa número 159, que debió haberse emitido el día 15 de julio, pero tuvimos un problema técnico y os lo pasamos grabado. Hoy, día 16 de julio de 2021. Hoy vamos a hablar de costes salariales para cofinanciación. Costes salariales de los trabajadores formados durante el horario de trabajo. Estamos comentando o estamos poniendo en valor en el área de soporte con muchas consultas. Lo vamos a trabajar y lo hemos trabajado ya en talleres, pero estamos detectando que se están produciendo requerimientos documentales. Estos requerimientos vienen pues con una parte troncal pues bastante común a lo que se ha ido solicitando otros años, pero en este año pues hay una serie de elementos que nos parecen interesantes, como decía antes, subrayar. En este caso, pues tomo un requerimiento documental que nos ha pasado un asociado y que, bueno, se puede extrapolar a otros que se están también recibiendo. Y hay un apartado, estos requerimientos documentales tienen una fuerte componente en costes, es decir, en la supervisión de cómo se han gestionado los costes de formación, aunque luego se piden otros elementos y ya lo iremos viendo, insisto, en algún taller de asociado. Pero en este caso, este apartado solicita los costes salariales de los trabajadores formados durante el horario de trabajo y lo pide en el documento C10. Dice que se deberá adjuntar el detalle del cálculo de los costes declarados. Muchas consultas que se nos hacen en el departamento de soporte van relacionadas con si es obligatorio utilizar el C10, cómo se justifican los costes. Nosotros decimos que estos costes hay no solamente que justificarlos, sino que documentarlos. Y hemos detectado, pues, en algún caso que no se documenta convenientemente. Es obligatorio utilizar el modelo C10 y, bueno, luego también nos piden que hagamos el resumen de coste en el modelo B1. ¿Es obligatorio utilizar el modelo de coste B1? Bueno, pues ya Fundae se ha pronunciado en algún encuentro de los expertos responde respecto a este tema. Y lo que han plasmado, además que está creo recordar que es el encuentro de 19 de junio de 2018, que se titulaba Documentación Justificativa Costes, Formación Programada a Empresa, y ahí se hacía una pregunta que era la siguiente: ¿es obligatorio el uso de los modelos B1 y anexo C? Y si es así, ¿en qué normativa se establece esta obligatoriedad? Ante ello, decía Fundae que dichos modelos los pone Fundae a disposición de las empresas y no tienen carácter de obligatoriedad. Son modelos orientativos que permiten a las empresas responder a los requerimientos ex post de una manera más ordenada. Sí que hemos detectado que en esta inspección que yo estaba comentando, pues solicitan que esta justificación de coste o para esta justificación de coste se utilicen estos modelos. De hecho, en esta inspección o en este requerimiento documental, porque no es una inspección, es un requerimiento documental, se anexaba también un Excel con los anexos C. En este caso, incluso pedía que los documentos C8.5 y C10 debieran estar firmados por el representante legal de la empresa, que aunque nosotros siempre en las auditorías estamos recomendando que se soporten ya los costes documentalmente para, bueno, cuando pasa el tiempo luego es más complicado hacer una estructura de costes o plasmarlo luego en un documento, pero sí que Fundae se ha pronunciado respecto a los modelos B1 y C10 que esta documentación solamente se debe utilizar en el caso de que las acciones formativas sean objeto de actuaciones de seguimiento. O sea, si no hay una actuación de seguimiento, no es un documento o no son unos documentos obligatorios. Por lo tanto,
quería yo aquí subrayar, muy importante que cada vez que cofinanciemos, y aunque es verdad que el resumen de costes B1 y los anexos C no solamente tratan la cofinanciación, sino todo el espectro de la gestión de costes en la formación programada o en esa formación concreta que vamos a bonificar, yo recomiendo que se haga en todas las formaciones y que eso se tenga metido ya en el expediente o en la documentación de esa formación que se va a bonificar. Respecto a los costes salariales, pues tenemos que calcularlo convenientemente. ¿Y cómo se calcula el coste salarial? ¿Cómo determinamos cuál es el coste hora, el número de horas que coinciden con el horario laboral? Yo aquí en el C10 encuentro que genera confusión porque el C10 cuando lo tratáis es un documento que resume pues, todo el coste salarial, es decir, el número de alumnos por el número de horas que han coincidido con el horario laboral y por el coste hora, en este caso el C10 toma el coste hora medio. Aquí, para el cálculo del coste salarial se puede hacer de dos formas. Una, utilizando la masa salarial de la empresa y otro utilizando a partir del salario bruto de cada trabajador, tomándolo como individualmente cada trabajador con su coste hora y luego con el número de horas que han coincidido con el horario laboral. Hacerlo con un C10 de manera conjunta veo que hay un pequeño problema y cuando tienes el C10 tenemos que poner el número de la acción, el número del grupo. Pero claro, nos da el caso de que no todos los trabajadores tienen el mismo horario y no siempre coincide el horario laboral con la formación de manera igual en todos los trabajadores. Entonces ahí sí que hay que hacer un desglose. No nos piden los nombres de los trabajadores, pero bueno, pues tendremos que tener tantas filas en ese C10 como situaciones de horas que han coincidido con las horas laborales que han coincidido con la formación se produzcan. Si tenemos 5 trabajadores y cada trabajador tiene un horario distinto y han coincidido horas con la formación distintas, pues tendremos que tener ahí 5 filas. Bueno, un poco de lío. Haremos alguna práctica próximamente en un taller, ya que creo que en las próximas semanas será pues una consulta reiterativa debido a estos requerimientos documentales, pero ya digo, yo recomiendo hacerlo porque es la manera más cómoda, el cálculo salarial a partir de la masa salarial. ¿Y cómo se hace eso? Pues se coge el salario bruto anual de los trabajadores y la seguridad social a cargo de la empresa del año anterior, ¿vale? Se multiplica el salario bruto de los trabajadores por la seguridad social a cargo de la empresa. Y eso ya se va a dividir entre la plantilla media del año anterior. Y además se va a dividir entre el número de horas anuales trabajadas. Respecto al número de horas anuales trabajadas, yo quiero hacer aquí también un comentario. Y es que, y de hecho también lo ha recomendado aquí Fundae, y ha dicho que si el número de horas anuales trabajadas es claramente inferior a 1.750 horas, podrá requerirse el convenio o el contrato para acreditar dicha jornada. Normalmente los convenios, digamos que, aunque no me gusta generalizar, pero lo que normalmente nos vamos a encontrar pues son números de horas anuales trabajadas pues en torno a 1.750, 1.800, 1.850 horas. Aunque ya digo que no quiero generalizar, pero es un dato que nos lo encontraremos frecuentemente en los distintos convenios. Y bien, para ir finalizando, me tengo que conformar solo con el C10. De hecho, estos requerimientos documentales, cuando yo hablo de C10, me estoy refiriendo otra vez, insisto, al documento de gestión de los costes que van a permitirme luego cofinanciar y, bueno, pues a partir de las horas que han coincidido con el horario laboral, ¿me tengo que conformar solamente con el C10? Bueno, ese C10, digamos que es el documento que plasma
el resumen o el dato referido a la casilla que yo luego voy a poner en el aplicativo de Fundae respecto a costes salariales. Pero será necesario, y así lo dice Fundae también, conservar copia de los recibos de liquidación de cotizaciones o certificación de haberes, que son los que acreditan los costes que yo estoy declarando en ese modelo C10. Desde Autoforma recomendamos que se utilice el certificado de haberes, y tenéis un modelo de certificado de haberes en el área de documentos de Autoforma, en el área de documentos en la intranet para asociados. Ese certificado de haberes deberá estar firmado por el representante legal de la empresa, y es el documento que acredita el dato que yo estoy poniendo en el C10. Otra consulta, y con esto termino, que se hace cada vez menos, pero se ha hecho mucho, es si se puede imputar como cofinanciación privada horas utilizadas para formación que no están dentro de la jornada laboral, pero la empresa ha acordado compensarle, ya sea con dinero o con tiempo. Bueno, pues radicalmente, y a partir de la ley 30, esta consulta tiene casi un origen en los permisos individuales de formación, aquellos que se realizaron en los años hasta los años 2013 y más no, porque ya ahí se puso mucha traba a eso, y ya la ley 30/2015 en los PIF lo contempla y normativamente lo define, que no se puede hacer, pero incluso para cofinanciación privada en acciones formativas, no, porque la normativa vigente solo considerará incluidos los costes salariales de los trabajadores que reciben formación en la jornada laboral. Solo podrán tenerse en cuenta las horas de dicha jornada en las que realmente participan en la formación. Por lo tanto, no se pueden compensar horas para la cofinanciación privada, y eso lo tenemos que tener claro. En resumidas cuentas, tenemos que tener mucho cuidado con el dato que ponemos en la casilla de costes salariales de los trabajadores para cofinanciación. Tenemos que acreditarlos en el documento C10. Tenemos que entender que no es un documento obligatorio, pero que en esos requerimientos documentales pues lo están solicitando. Ese documento C10 tiene que ir acompañado de un certificado de haberes, y tenemos que calcular convenientemente el coste hora, bien a partir de la masa salarial, bien trabajador a trabajador. A mí personalmente creo que es mucho más cómodo calcular el coste hora a partir de la masa salarial, porque es un dato que calcularemos una vez y lo tendremos para todos los trabajadores. Bueno, pues en este formato de hoy de Autoforma al Día, en un formato más de audio, ¿no? Que a lo que estamos acostumbrados con audio y vídeo, y en el que seguramente a lo largo del verano nos encontraremos muchos Autoformas al Día. Queremos subrayar de alguna manera los podcasts Autoforma que se están publicando tanto en Spotify como en Google Podcast como en iVoox, donde podéis escuchar los distintos programas de Autoformas al Día y extractos que hacemos de talleres en formato audio. Si os ha gustado el programa, si os aporta valor, nos agradeceríamos que le deis a un like, que os suscribáis al canal YouTube de Autoforma o los distintos canales donde publicamos el podcast de Autoforma que ya he comentado antes. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo Autoforma al Día.